tal, amigos del Búnker? Bienvenidos a esta serie de compañeros de desierto. Y tengo el privilegio de poder entrevistar a uno de mis nuevos amigos. Él se llama Chris Briggs. De hecho, así puedes encontrarlo en sus redes sociales. Y pues bueno, ahora aquí está con nosotros para esta serie. ¿Cómo estás, Chris? ¿Qué tal, Rick? Muy bien, gracias por la invitación, por hacerme parte de esto, de esta genial poder compartir. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que he tenido el privilegio de conocer a gente bien increíble como tú. Desde que te conocí en tu podcast de Maku, que por cierto hacemos un breve comercial aquí. Si tú estás escuchando este podcast y no sigues a Maku o no has escuchado todavía, tienes que escucharlo. Está bien padre. Me gusta mucho la temática, la idea que tienes en tu podcast, porque es para personas que están iniciando un proyecto, un ministerio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Nace de esa cuestión de quien está emprendiendo, plantando un proyecto, o que en su corazón lo tiene hacerlo y todavía está como en esta parte de lo hago, no lo hago, entre ese jaloneo. Yeah, está chido. Pues, ok, déjame más o menos, por lo que voy conociendo de ti, tratar de presentarte, pero siempre me gusta más que sean mis invitados los que se presenten. Por lo que sé, eres pastor de la iglesia Vida Alta en Guadalajara, ¿estoy correcto? Correcto. Ok. Eres esposo y padre de un hijo nada más. Un niño de 4 años, ya va para 5. 4 años. Ya está grande. Ya. Ok, está chido. ¿Y qué tiempo tienes ya con tu iglesia? Pues desde que iniciamos el proyecto vamos a cumplir, más bien ya cumplimos 3 años. Desde que iniciamos el proyecto. Lo iniciamos en mi casa, su casa, como un grupo prácticamente, 10 personas. Wow. Ahí empezamos teniendo reuniones, compartiendo la palabra, y 6 meses después pues crecimos un poquito más, ya no ocupimos en mi casa, así que dijimos pues por qué no ya rentar un lugar, aventarnos a hacer algo más formal. Así que a los 6 meses rentamos un local, no muy grande, pero pues para los que éramos, sí. Y pues gracias, vimos la mano de Dios moviéndose, y de repente de ser 12, 13 personas, nos fuimos a casi 50, poquito más arriba. Yeah. Órale, está chido. Y a ver, ahora sí, platícame un poco más de ti. ¿Quién es Chris Briggs? Háblame de ti. Escuché que a veces es raro hablar de uno mismo, pero soy diseñador, o bueno, más bien siempre me ha gustado mucho el arte, y dentro de eso estudié, aunque no tengo truco, no logré terminarlo, la licenciatura en medios audiovisuales. Iba para ser director de cine. Wow. Esa era parte de lo que quería. Y en el camino me topé con el diseño gráfico. Así que por mi cuenta empecé a picarle, a moverle, y hasta ver algo que me enfoqué más en eso que en otras cosas. Y así que lo empecé a tomar casi como carrera de vida. Y ahorita soy freelance. Aparte de lo de la iglesia, pues trabajo como diseñador freelance. Qué chido. Así que estoy muy metido en ese rollo. Como lo decías, con la iglesia tenemos alrededor de 3 años, aunque previamente, pues desde mi niñez he estado en la iglesia y he liderado, siendo pastor de jóvenes, pastor adjunto, pues desde que yo tenía 4 años. A los 4 años de edad mis papás se entregaron a Cristo, y a los 2 años nos empezó a servir en el ministerio, a fundar una iglesia junto con quien era en ese momento su pastor. Cuando a los
despuesitos ya mi papá empezó a pastorear una iglesia. Wow. Así que pues desde muy chico he estado metido en eso. Mis papás siendo pastores, hasta que la carrera, o más bien el ejemplo, ya lo traigo. Después después de un tiempo serví en la iglesia donde el papá de mi esposa. Ahí serví unos años más hasta que pues sentimos en nuestro corazón el que Dios había puesto el que era el tiempo para fundar algo o plantar una iglesia. Así que pues de ahí es donde brincamos a este punto de decir ya es tiempo y lo empezamos. Qué chido. O sea que desde que tienes memoria, me imagino, te tocó dormir en las sillas de la iglesia, te tocó dormir en el piso, te tocó de todo por parte de la iglesia. Literal. La iglesia donde estábamos, mi papá fue el copastor, donde la iglesia que se plantó. Entonces, era estar de lunes a domingo en la iglesia. Sí. Y hasta las 12, 1 de la mañana, entonces era dormirte abajo de las bancas, literal todo eso. Sí me ha tocado verlo más que nada, aún no vivirlo, pero verlo sí me ha tocado. Deberías de hacer también un podcast, algo como lo que callamos los hijos de pastores o algo así. Yo creo que sí, pero fíjate que a alguien yo le comentaba, no ha sido, creo que esa experiencia, más que afectarme, me ayudó. Sí, eso está interesante, porque a la mayoría de hijos de pastores, por ahí de la edad de los 15, 16, entran en una rebeldía increíble de no quiero saber nada del ministerio, no quiero saber nada de dormir en sillas, y esa parte es como bien complicada, ¿no? Sí, y a mí también me pasó, créelo, cuando yo, desde muy chavito tomé esta postura de que yo no quería nada con la iglesia, pero esta cuestión de haber crecido en ese punto de dormir abajo de las bancas y todo eso, en algún punto me movió mi corazón y yo se lo decía a alguien hace un tiempo a unos líderes, decía, y yo creo que eso me ayudó a tener bases que aunque en algún momento conflictuó mi vida adolescente, cambiante y demás, pero en cierto punto también me dieron bases para quizá hoy estar en donde estoy. Sí, claro, sí. Híjole, ¿y a los cuántos años te casaste? Súper chavo. Me casé a los 20. A los 20, wow. Sí. A mí me dicen que yo me casé joven, yo me casé a los 20, ¿cuántos tengo? 25, a los 23. A los 23 me casé y me dicen que me casé joven. Creo que tú rompes el récord fácil. Sí, fácil. Es que aparte de todo este proceso que me ha tocado vivir, yo pues desde muy chiquillo, yo creo que desde la entrada de la prepa empecé a separarme mucho de mis padres. Ya. Y en cuanto pude me salí de mi casa. Entonces sí fui como el alma errante del hijo pródigo. Y cuando tenía desde los 19 años tuve una experiencia con Dios muy fuerte que me hizo regresar al camino, no a mi casa, pero acomodar muchas cosas. Y en ese lapso fue cuando conocí a mi esposa. Órale. Así está padre, ¿eh? No, ese tema de, no sé, cuando, yo creo que todos, no sé, estoy por hacer un estudio o algo, no sé, pero yo creo que todos los cristianos sí o sí pasamos por una etapa en la que nos alejamos, así, conocemos, estamos en lo que le llamamos el primer amor, luego nos vamos apagando, luego nos vamos y luego regresamos, pero ya para quedarnos. He visto mucho ese patrón en muchas personas que conozco. Sí, literal, y creo que también, y yo lo he visto mucho en hijos de pastor, amigos míos, que como que estuvieron en la temporada alrededor de mí, de niñez, adolescencia, y igual en el mismo patrón de que en algún momento
huyeron de la iglesia o se separaron de la iglesia, pero que hoy están algunos siendo pastores, algunos están siendo líderes de jóvenes y cosas así. Muy 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 padre el asunto ahí. Sí. Y eso fue lo que me pasó, literal. Y así que conocí a mi esposa y duramos 1 año y pico siendo novios. Bueno, menos de 1 año, yo creo. Y luego casi nos casamos. Qué chido, ¿eh? ¿Actualmente cuántos años tienes? Ah, caray, tengo 32 años voy a cumplir. 32, órale. El 2 de julio. Ah, venga, ya viene tu cumple. Hay que ya ir viene. Planeando algo. Ya sé. O sea que ya tienes 12 años de casado. Sí. Qué chido, qué chido. Yeah. Eso está muy padre. Oye, ¿y si tu apellido es Prix? No. Esa pregunta me la han hecho en muchos lugares, pero no, fíjate que es rara la historia. Mi seudónimo para firmar mis trabajos de diseño y todo eso fue Prix. Y en algún momento, hace algunos años, tuve una pequeñita empresa de publicidad llamada Prix Audiovisual. Entonces, wow. de ahí nace el Chris Prix, pero ya cuando empecé a pastorear y a tener amigos, a empezar a hacer proyectos de iglesia y todo eso, pues todos me llamaron así, Chris Prix y Chris Prix, y me invitaban a predicar a otros lados y invitamos al pastor Chris Prix y pues bueno, se quedó. Pues bueno, sí. Pero en realidad mi nombre es Cristian, mis apellidos son Galván Martínez. Galván, mira que va de Galván a Prix. Sí, nada que ver. De lo que uno se va enterando, pero está chido, ¿no? Pues ya, ahora sí que ya rompimos un poquito el hielo para irme soltando yo principalmente. Me siento un poco intimidado porque, híjole, pues siempre tener el privilegio de entrevistar a un pastor o en este caso que he escuchado tus podcasts y digo, híjole, sí, hasta me pongo nervioso a ver si sale bien esto. Ok. Pues bueno, como habíamos comentado al principio, la idea de este podcast para ti que me estás escuchando es que tú puedas identificarte con lo que hoy vamos a platicar. Vamos a hablar acerca de diferentes tipos de desierto en toda esta serie. En este caso con el pastor Chris vamos a platicar un poco acerca de lo que es un desierto ministerial y un desierto, podríamos decirlo, emocional. Entonces, más o menos es en lo que va a girar la entrevista. Y para irnos metiendo ya un poco más de lleno, retomando la parte de la iglesia, llevas 3 años pastoreando esa iglesia y me identifico mucho desde que estuvimos ahí texteando un poco en el grupo en el que estamos. Yo me acuerdo que cuando empezaste a platicarnos de tu experiencia como pastor y de que ahí estás pues básicamente haciéndole de todo, desde la alabanza, desde la limpieza, desde predicar, de audio, todo, me identifiqué bastante contigo y ahí fue donde dije yo tengo que escuchar su podcast y sí, lo escuché y no sé, la verdad es que me conectó bastante porque precisamente en la obra en la que actualmente nosotros estamos también, mis suegros son los pastores, okay. pero pues es hacerle de todo, o sea, entramos literal desde cero, empezamos yo creo 10 personas y de esas 10, 8 es la familia. Entonces está padre porque aprendes a hacer de todo y me gusta esa parte porque está la charla y es saber que en un futuro vas a ver algo y que cuesta trabajo, ¿no? Platícame un poco de esa parte de trabajar por algo que viene en un futuro. Sí, fíjate, está súper genial. Cuando nosotros íbamos a inaugurar el primer lugar, que iban a venir, en este caso un suegro y mi papá, a inaugurar, a bendecir el lugar.
recuerdo que queríamos tener muy, muy bonito. Queríamos que no se viera solamente un cuarto y ya, ¿sí sabes? Así, sino que tuviera algo que le diera un toque. Ya. Así que empezamos bueno, ahí diseñé algo para hacer un pequeño escenario con algunas tablas, algunas texturas de ladrillo y todo eso. Y recuerdo que pues éramos yo y mi esposa, en este caso mi niño tenía como 3 años, más o menos 2 años, y recuerdo que esa vez eran las 5 de la mañana y estábamos aún poniendo el escenario porque al siguiente día iba a ser el servicio para inaugurar. Wow. Y solamente estábamos yo, ella y mi hijo. Entonces sí fue así de vernos ahí a nosotros clavando, taladrando, poniendo las cosas, las sillas, limpiando, y desde ahí tomó ese sabor la experiencia de plantar, de que cuando amas algo y en realidad está en tu corazón, uno no mides lo que puedes dar o lo que puedes ofrecer para eso. Y entonces con esa misma mentalidad hemos hecho hasta hoy todo, de que o sea, los primeros que tenemos que darnos somos nosotros para hacer crecer las cosas y para cumplir lo que Dios pues quiere cumplir en nuestras vidas. Entonces siempre hemos sido como muy entrones en esa parte de que no como decimos aquí, no le sacamos para lavar, para hacer aseo, para esto, para el otro, y siempre hemos estado en ese punto, y a lo largo de los años, o bueno, en este caso de los 2-3 años que tenemos, gracias a Dios se agregaron muchas personas que con muchísimos talentos y capacidades así enormes, que cuando llegaron yo sí dije gracias Dios. Gracias Dios. Y en este caso algo de lo que sí es la alabanza. Al principio era solamente lo que es la grabada de la música y sigue el estilo del karaoke. y llegaron unos muchachos, 3 hermanos, y ellos fueron los primeros músicos que tuve, buenísimos músicos que son ahorita, y empezaron a levantar ahí esa parte, y así poco a poco fue así, ha ido agregándose personas que han ayudado, pero sin embargo aún, como dicen, nuestra parte está, o sea, uno no deja de meterle corazón, fuerza y demás a la iglesia. Y a todo esto, ¿a ti sí se te da la música? ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? Porque en mi caso soy, híjole, una piedra en la música. Entonces, en esa parte era complicado para nosotros porque, como dices, ¿no? En serio, me identifico bastante porque, pues, de la familia nadie. Mi esposa es la que más canta y al día de hoy es la que canta. Y de ahí, pues nada. Nada. ¿Cómo te fue con esa parte? Soy medio afinado. Mi esposa canta bien, hasta eso, pero no ha estado en la alabanza, digámoslo así, como tal, como ministerio. Sé tocar yo la guitarra así súper poquito y la batería también. Bueno. De repente hoy todavía a veces que el baterista no puede ir, de repente me pongo ahí sí, para que el grupo se complete, pero sí, no, mi fuerte no lo es. En esa cuestión sí fue una cuestión que yo dije, ay Dios, creo que la alabanza es una parte importante de iglesia o en el momento del servicio, y yo sí dije, Dios, no le hace que no mandes a todos los demás, pero unos músicos sí, por favor. Una muy buena oración. No le hace que ahorita no haya quien dé la bienvenida, no, eso no, yo le sigo haciendo ni todo lo demás, pero unos buenos músicos sí, por favor.
Está padre. Y algo que me gustó de lo que comentaste ahorita, es bien padre cuando atesoras esos momentos en los que estás en la madrugada nada más, tú con tu esposa, con tu hijo, a lo mejor él ya dormido, en verlo en las sillas, a lo mejor en la tarima, y Sí. saber que estás ahí, como dices, con el taladro, con el martillo y... ¿qué sientes en esos momentos? Es empezar a ver palpable un sueño que tienes. Y eso es algo súper fuerte porque ah, sabes que en ese pequeño paso estás más cerca de llegar a lo que ves delante, a esa visión que Dios dio, a ese sueño que hay en el corazón. Es como decir, eso no es en vano, o sea, puedo seguir aquí todo el día y no me cansaría y toda la noche, porque sé que es un paso más, es un paso más hacia adelante, un paso que estoy dando hacia ver lo tangible, lo que Dios está preparando para mí. Ya. No tiene como esta parte de en algún punto dices, ay, estoy cansado, pero dices, pero vale la pena. Sí. Y, y, y es padre, la verdad es que atesoras esos momentos de estar talachando y estar lavando baños, ¿no? Y dices, este baño va a quedar bien limpio, pero va a quedar bien para la gloria del Señor. Sí, literal es así, o sea, piensas en todo lo que repercute en eso y dices, no, tengo que buscar hacerlo bien porque es algo que va a ayudar al que venga en algún sentido a acercarse más a Dios. Eso cuando... Me imagino te ha pasado cuando... cuando te toca lavar los baños o estás en el baño de hombres y vas a la letrina y dices, este hermano algo le cayó pesado, pero Que lo si vamos a no, lavar para que quede bien otra vez. literal, sí. Y es otra de esas cosas que uno dice, ay, híjole, ¿por qué? pero, Está pues, padre eso. pero Pero... ya, dime. digo, uno le toma el lado chusco. O sea, Eso. ya sabes tomarlo por el buen lado, el decir, ok, es parte de la buena aventura. Vamos a orar por el estómago del hermano, para que Dios traiga sanidad. Sí, y algo que yo he escuchado mucho y leyendo un poco al respecto, no sé qué tan de acuerdo tú estés en que cuando recién empiezas una iglesia tienes una cierta luna de miel. O sea, el ministerio, aunque a lo mejor no es como lo vemos, ¿no? A lo mejor no es lo que quisiéramos tan rápido, pero estás tan enamorado de tu iglesia, estás tan enamorado de la gente que lo ven o lo dicen como una luna de miel cuando recién empiezas en el pastoreo. ¿Tú qué opinas de esto? Como luna de miel. Fíjate que una de las cosas en las que, o el punto más bien en el que yo lo he visto es como un bebé. Wow. Ay, y alguien una vez me lo compartió y dije, wow, es cierto. Es como ese bebé que hay que cuidar, y hay que llevarlo a crecer y hay que ponerle nuestra atención y hay que ponerle nuestro cuidado y hay que protegerlo a veces de él mismo y hay que, o sea, más que como una esposa, creo que desde un principio lo he visto como un hijo, Ya. Wow. como un hijo. Y fíjate que en muchas de las cosas, parte de los líderes que han estado conmigo, me dicen, ¿hablas igual a los líderes o le hablas igual a una persona como le hablas a tu hijo? Wow. y creo que sí, cuando me lo dijeron puse más atención en mis palabras en la iglesia, cuando estoy predicando o cuando alguien se acerca para platicar conmigo y en momentos en los que me ha tocado hablar con mi hijo y hacerle ver algo que no estuvo bien o cosas así y me digo, sí es cierto, le hablo, uso la misma dinámica y las mismas palabras con mi hijo que con la iglesia. Wow. Cabe señalar que a mi hijo no lo trato, bueno, no soy como el papá que trata a su niño así de que de manera muy infantil, sino que
trato a mi hijo como alguien que sabe entenderme, así que le hablo así, a su nivel, pero alguien que sabe entenderme, que sé que pone atención en lo que le estoy diciendo y que capta, que no necesito hablarle chiqueado, que no necesito hacer para mañana y media, sino simplemente mirarlo a los ojos y decirle las cosas. Ah, está padre. Híjole. Y yo creo que allí entra la parte justamente a lo que vamos, ¿no? Todo esto es como la introducción a la parte del desierto porque no sé tú cómo fue que empezaste a notar algo, no sé, algo diferente, pero al menos en nuestro caso, los primeros 2 años, de hecho, nosotros creo que vamos a hacer 4 años, vamos más o menos, yo creo que empezamos por ahí igual, nosotros A la par. empezamos en enero, un enero de hace tres Sí, años. nosotros también, un enero. Ah, mira. Entonces por ahí vamos así. Pero yo pude notar tanto en mis suegros que son los pastores, como incluso en mi esposa, en mi vida, que los primeros 2 años para nosotros fue como de vamos a darle con todo, vamos a empezar, vamos a arrancar, vamos ahora sí que a morir en la raya y después de eso nosotros empezamos a ver como que la gente no cooperaba, había mucho desánimo, había muy poco compromiso por parte de la gente que empezaba a llegar y esa parte humanamente es complicada, humanamente te hace dudar un buen de cosas, te hace preguntarte y cuestionarte todo. No sé si a ti te pasó, te está pasando o Sí, cómo ha sí, sido sí, esa no. parte difícil. No, claro que sí. Creo que no sé si sea lo que todos tenemos que pasar o lo que nos sucede a todos en algún momento, de que sientes el carro con vuelito, pero en una parte te topas con su vida y en vez de ir para arriba regresas. Sí, Y sí me ha pasado. Creo que estamos ahorita saliendo de una temporada así. Llegó entre el punto también de que mucha gente empezó a ser muy fluctuante, de sí, toda la gente que venía a la iglesia. O sea, teníamos hoy algunos y esos algunos que venían este domingo, el siguiente no estaban ni venían otros, y así se estaba la dinámica. Entonces había como esa parte de ese número que no podías rebasar. ya. Y por más así de que vamos a visitar al hermano, vamos a llamarlo y a mandarle mensaje, y hermano, ¿cómo estás? Y hermano, estoy contigo. Y como dices, el punto es llegas todo con todas las ganas y de repente empieza a suceder eso y uno dice, ¿qué caray? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, En uno de los episodios de Marco hablo de los dos miedos a los que tenía, y Dios me hizo enfrentarlos. Y uno de ellos era a que no fuera lo correcto emprender una iglesia, que no estuviera, que en realidad ese no fuera mi llamado y yo estuviera de metiche. uf, Y, y cuando empecé a notar las primeras reacciones a esto, en que la gente de repente era fluctuante, algunos dejaron de venir, en que algunas personas de las que servían empezaron a bajar las manos, yo dije, lo estoy haciendo mal. Entonces no era lo que Dios me llamó. sí. Ya me metí en un problemón, y a lo mejor ni siquiera era lo que Dios me quería que yo hiciera, pero ahí vengo yo y lo estoy haciendo, y me topé con la parte en la que pensaba que era como la respuesta a que lo estaba haciendo mal. Sí, 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 sí. Y a culparme mucho a mí. Verdad que caí en una parte, podríamos decir, de depresión, tristeza, no sé si llamarlo Sí, así exactamente, pero de decir, es que yo soy el culpable porque las cosas no están funcionando y yo soy el responsable de esto. Y pensar a cada rato de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar, qué partes no estoy haciendo bien, tendré que predicar de otra cosa, tengo que hacer las cosas de otra manera. Y sí, me entré en un conflicto muy fuerte en eso, bastante fuerte. híjole, yo creo que estamos entrando justamente
en la parte que más... En la parte central. Sí, exacto, en la parte central de esta área, ¿no? Porque es difícil escuchar cómo un pastor dice haber entrado en cierto desánimo, en cierta depresión, ¿no? Y es bien padre espacios como este en los cuales podemos platicar, en los cuales podemos ser abiertos, ser vulnerables, porque pues hay gente que lo está escuchando, que lo va a escuchar y que va a decir, sí es cierto, ese soy yo también, ¿no? Ese desánimo, esa tristeza que viene, pero que no te animas a compartir, que no te animas a platicar con nadie más. Y vemos mucho últimamente, ¿no? Como tristemente pastores llegan al grado del suicidio por no compartirlo, por querer siempre mostrar esa careta de que todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero pues no está bien, ¿no? Está padre que aprendamos a decir, estoy pasando una temporada difícil, estoy pasando una temporada de depresión, estoy pasando una temporada de desánimo y sé que no me voy a quedar acá. Sí, y eso es muy importante, fíjate. Ah, en todo esto, bueno, ahora con lo del enneagrama, que me he dado cuenta que soy un 4, este, soy una persona que de repente me aíslo, me callo y me cierro. En que no hablo de las cosas que me están lastimando, no hablo del cansancio que tengo, me callo y actúo como si no pasara nada, aunque sí está pasando, pero intento actuar como que si no pasa nada. Y aparte le sumas en el de que a veces en algún momento caí en decir, es que es mi responsabilidad y de nadie más, porque yo soy el pastor. Yo tengo que hacer que las cosas funcionen. Nadie más tiene que hacerlo porque esto yo me metí y yo tengo que salirle. y luego le sumas la parte en donde dices, ¿cómo yo siendo el pastor le voy a decir a alguien, ayúdame? ¿Sabes qué? Estoy mal, me siento mal. Sí, ¿Sabes qué? O sea, en algún punto caemos en el de quizá o caí en el de decir, ¿qué van a pensar de mí? Que en realidad no soy pastor, que en exacto. realidad Dios no está conmigo y por eso estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Sí, y yo creo que es una línea bien delgada que muchos, incluso no pastores, yo creo que incluso ya sea, no sé, un creyente de que no está actualmente activo en la iglesia, pero pasamos por esa actitud de decir, no, pues si ya dije que soy cristiano, si ya dije que el Espíritu Santo está conmigo, si ya dije que yo leo la Biblia, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar desanimado? Exacto, sí, Como que eso no es de Dios, ¿no? Y empiezas a sí, hasta condenarte, a decir, no, esto que estoy sintiendo tiene que ser del demonio y cosas sí, así medias, sí, medias sí. raras que en lugar de sumar nos restan más, ¿no? Y nos enfrascan en una frustración de decir, ¿cómo voy a salir de aquí? Sí, y además, una de las cosas que yo siempre he creído es que el diablo le gusta trabajar en lo oculto. A veces no es quien pone las cosas, pero mientras que nos pone la idea de no hablar, de mantener las cosas en la oscuridad, él termina a veces ganando. Y en Sí, esta cuestión a veces de nuestros pensamientos, mantenerlos en lo oculto y lo que sentimos, mantenerlos como en esta habitación cerrada de nosotros mismos, ah, crea todo este conflicto, este jaloneo, esta culpabilidad, que al final es mega desgastante, Rick. sí, Mega desgastante. O sea, de verdad era un punto en el que yo me sentía mal. Siempre en los últimos años, desde que cumplí alrededor de 25, este, duermo muy poco. No sé por qué. Es parte de 6 horas más o menos. No wow, puedo dormir más. Pero en algún momento de este lapso llegué a dormir hora y media, o sea, durante meses, te lo puedo aso. decir. Entonces, en todo el conflicto en mi cabeza, de darle vueltas en mi corazón, entre la culpabilidad, entre cargarlo yo solo, entre el cansancio físico, el no poder dormir, el que mi cuerpo también reaccionaba una gastritis tremenda, entonces, o sea, Claro, como dice, me estaba consumiendo yo solo ahí en ese rollo. claro. Y allí está la parte padre, ¿no? Que ahora me gustaría preguntarte, ¿y cómo fue o cómo fue que pudiste
darte cuenta de que esto te estaba pasando y qué fue lo que te sacó a flote. Literal, fueron muchos meses después. Duré muchos meses metido en esto y parte creo que está en que aún en o sea, mientras estaba en esta cuestión ministerial, también estaba en una crisis emocional. Yeah. En este desierto familiar de todo lo que sucedió con mi padre y todo eso, o sea, se juntaron. Sí. Fue combo. Me cayó en combo el asunto. Y y sí fue muy pesado. Te diré que tengo unos meses apenas que estoy mejor o que estoy como viendo la luz, ¿no? Saliendo, sí, claro. Exactamente. Pero sí fueron meses muy difíciles que bueno, en este caso te lo platico así muy abierto. Hace algunos años, unos 2 años, en un congreso del mover del Espíritu Santo, avivamiento y todo eso. Yeah. Hay un amigo mío que es pastor en Sonora, y él tiene un don de profecía, de palabra de ciencia. Y en ese congreso, él estando en un momento de que estaban orando, él estaba ministrando, me llama a mi esposa y nos dice, Dios tiene algo bueno para ustedes. No, ni siquiera alcanzan a entender el llamado que Dios les ha puesto. Oh. Dice, pero antes va a venir una temporada difícil. Dice, van a dice, y cuando digo difícil, él nos dijo, estoy hablando que es muy difícil. Van a pasar un desierto bastante fuerte, pero Dios está con ustedes. Wow. Así que crean en la palabra y crean en el llamado que él hizo, y eso va a ser fortaleza en medio de lo que va a venir. Eso fue en julio aproximadamente, y en septiembre, octubre empezó ese proceso, y fue cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer biliar. Wow. Y definitivamente yo creo que la promesa, agarrarte de la palabra en medio del desierto es como que un aire puro, ¿no? Esta parte es donde dices, o me sostengo o me voy a ir. Sí. O me sostengo o no sé qué va a pasar, porque entre todo lo que se levanta, dices, no hay yo que firme, no veo la firmeza de nada. Ya. ¿Y cómo lidiaste con esas preguntas de habré tomado la decisión correcta de abrir la iglesia? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Sí será mi propósito? ¿Sí será el tiempo? ¿Cómo lidiaste con esas preguntas que rondaban en tu cabeza? Esa es una muy buena pregunta, porque una de las cosas que he aprendido es que a veces Dios nos habla y a veces uno dice, qué bonita palabra me dio y me habló en la Biblia o a través de algo, de alguien, y uno dice, qué bonito, y se queda ahí, y a veces no entendemos que esa palabra es para otro tiempo. Wow. Y en el proceso Dios me hizo recordar palabras que me había dado, y como si me dijera, cuando te la di no era el tiempo, aunque se te hizo bonita, te la di para este tiempo. Wow. Y entonces venían a mi cabeza, las recordaba y decía, sé que entonces tengo que seguir. Muy difícil, créelo. Era como era esta lucha en mi cabeza de
hay una palabra y la escucho, está puesta, está presente, y al mismo tiempo todo está volviéndose loco a mi alrededor, y es como, ¿qué miro? ¿A quién le pongo atención? ¿Dónde enfoco mis ojos? Pero fíjate que en todo esto, cuando sucedió lo de mi papá, fue cuando empezó esta cuestión en la iglesia. Esta cuestión de todo lo que venía así de la gente fluctuante, algunos líderes bajaron las manos. En ese momento yo tuve que meterme a trabajar a una empresa para poderle dar seguro a mi papá. Entonces en mi tiempo se recortaba para estar en iglesia, y era tener que estar en mi trabajo, tener que estar en la iglesia, tener que estar al tanto de lo que sucedía con mi papá, todas esas cosas, sin que intentara, como me tengo que hacer pedazos para poder hacer todo, y a la vez sentirme deficiente ante todo. Y en esa cuestión, cuando empezó todo esto, Dios me habló, estaba leyendo la Biblia, y de repente veo no vivas como vive todo el mundo. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando leía esas palabras, vino un pensamiento a mi corazón, y decía, tienes dos opciones: o vives creyendo o vives sin creer. Wow. Y me sentí retado en esa parte de decir, es cierto, tengo la opción de vivir sin creer y pensar que todo lo que hice estuvo mal, que en realidad Dios no me había llamado, que en realidad las cosas eran castigo porque había hecho algo que no tenía que haber hecho, y que por eso todo iba a quedar mal, y la iglesia iba a caerse, y mi vida iba a caerse, y mi familia iba a caerse. O tenía la opción de creer que Dios me había llamado, que eso era lo que Dios quería que hiciera, y que Él tenía un propósito en todo. Wow. Así que, iniciando ese proceso, recuerdo que me puse a orar y le dije a Dios, decido vivir creyendo. Uf. Yo creo que, no sé, creo que podríamos terminar el podcast nada más aquí y quedaría perfecto con lo que nos acabas de regalar. Me gustó esa frase de decido vivir creyendo. De hecho, yo creo que así le vamos a poner de nombre a este episodio, decido vivir creyendo. Porque es bien complicado cuando batallas con el desánimo y tú eres un líder, o en tu caso, ¿no? Tú eres el pastor. Porque, sí, bastante. Literal, o sea, los ojos están puestos en ti, el barco está ya sea a flote o está hundiéndose, y la tripulación te voltea a ver a ti. Si tú estás en calma, pues a lo mejor la gente va a estar en calma, pero si tú entras en crisis, en desánimo, en desesperación, la gente se va a aventar del barco. Entonces, exactamente, tener el coraje de decir, voy a decidir vivir creyendo en esa palabra que tú me diste, en lo que yo creo que es el propósito, el tiempo en el que estoy, yo creo que se requiere de mucho coraje. Y yo creo que aquí de las cosas principales, pues era tu familia, que es lo que nos llevaría como que a la otra área, ¿no? A un desierto, bueno, más bien emocional, un desierto emocional. Y es que está intenso, la verdad, porque se te juntaron ambos, como tú dices, ¿no? Como que vino el combo, el paquete completo, ¿no? Sí. Del desánimo. Sí, fue el combo. Pero, ¿cómo? Es complicado porque tu papá fue tu mentor, tu pastor, tu amigo. Sí. De hecho, ese episodio, ya se me fue ahorita el nombre. Corre hacia el mar. En donde yo creo que tú nos regalaste tu corazón, lo derramaste por completo. Yo pude sentir esa nostalgia
de decir, ahí está mi papá. Y, y cómo fue para ti como hijo el poder afrontar eso. Yo creo que nadie está listo para perder a un familiar que ama, pero tú que tuviste esa oportunidad o ya que atravesaste este desierto, ¿qué consejo nos podrías dar a aquellos que aún no lo hemos experimentado o a aquellos que lo están experimentando? Fíjate, es una cuestión difícil, muy difícil, créelo. Ah, pero en todo esto Dios ha sido súper genial conmigo. Eso sí lo puedo decir. Cuando te comentaba hace ratito de que Dios me hizo recordar palabras que me dijo, no era para el tiempo en el que te las di, sino era para este tiempo. Ah, cuando vino todo el proceso del diagnóstico, fue un diagnóstico súper, desde que dijeron está muy avanzado ya. O sea, no era un cáncer muy silencioso, así que cuando lo detectaron estaba demasiado avanzado. Y, y en el punto de cuando dijeron es muy avanzado, no hay muchas opciones. Nos encontramos con los doctores que dijeron, prepárese, o sea, ya no hay nada que hacer. Y cuando llegamos con eso, mi siguiente oración fue, ¿qué va a pasar? Te lo vas a llevar, Dios. Esa fue mi siguiente oración, así luego, en la siguiente, en la noche que llegamos de todas esas cosas, y me hinqué y le dije, te lo vas a llevar. Y, y recuerdo que al siguiente día en la mañana, al leer la Biblia, tengo una Biblia que estaba rayada, o que la tengo como rayada, de algunas palabras que Dios me da, y abrí mi Biblia en una parte que ya tenía rayada, y la parte decía, pues, supongo más o menos la fecha, eran 2 años antes en el que Dios me había dado esa palabra, y la palabra es cuando Dios habla con David y le dice, David, yo hago pacto contigo de que no va a faltar quien siga tu legado, quien se siente en la silla, en el trono. Mi promesa está contigo y la voy a cumplir. Y lo más fuerte de esta palabra es que mi papá se llamaba David. Oh, oh. Entonces cuando un día antes le digo, te lo vas a llevar, el siguiente día abro mi Biblia y caigo en esa palabra, empezó algo en mi corazón no, Dios no me lo había dicho sí, pero algo en mi corazón empezó a latir y a creer que sí, que se lo iba a llevar. Y entonces mi primera postura era negación. No te lo puedes llevar. Sí, claro. No puedes hacer eso. O sea, hay muchas cosas más delante y aún no es el tiempo. Pero sin embargo, creo que unas semanas después, al verlo y en esta cuestión casi pasaron cositas de las que hablé en el episodio, en el hospital y todo eso, en donde le dije, ok, si te lo vas a llevar, está bien, hazlo. Voy a estar preparado para eso. Y recuerdo que en esos días tuve las mejores pláticas con mi papá que había tenido yo creo que en 20 y tantos años de vida. Hablamos de muchas cosas, decisiones mías, decisiones de él, hablamos de iglesia, hablamos de mi niño, hablamos de cosas mías malas. Hablamos muchísimas cosas y creo que estaba como en esta parte de poder escuchar y quedarme con la opinión y con todo lo que él habría querido decirme, porque en las pláticas que tuvimos yo le decía, ¿qué me hubieras dicho en esto? ¿Qué pensaste o qué piensas de que en algún momento hice esto?
aunque nunca me lo dijiste, quiero saberlo hoy. Así que hubo muchas pláticas acerca de esto. Así que creo que estuvimos preparándonos para el momento, aunque al final uno nunca está listo para decir adiós. Pero como dicen, intentar a quedarse con lo que más puede y asesorar. Y en esos meses, adelantito, fue cuando Dios me confirmó que se lo iba en un sueño. Yo no soy alguien que no puedo decir que Dios me habla a través de sueños, porque pues no. Pero en ese sueño recuerdo que mi mamá y mi hermana, tengo una hermana, es como 5 años menor que yo, venían y me decían, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Tienes que decirnos. Y entonces en el sueño yo le decía, no me dijo esto. Y abría la Biblia y una luz brillaba en el verso en donde dice, porque es necesario que una semilla caiga al suelo y muera, para que ésta pueda llevar mucho fruto. Wow. Y esa palabra, aún antes de golpearme y de sentirla hiriente, me trajo mucha paz. Creo que me trajo mucha paz. Y entonces recuerdo que al despertarme sencillamente dije, Dios, si es lo que vas a hacer, lo acepto. Porque sé que su vida y la mía tendrán propósito. Híjole. y creo que tocaste un tema bien importante, porque normalmente cuando atravesamos un desierto, ya sea ministerial, emocional, de salud, normalmente de las cosas que más nos cuestionamos es ¿dónde está Dios, no? Digo, por algo lo entendemos o lo vemos como un desierto, porque en muchas de esas ocasiones, por alguna extraña razón, pareciera como que Dios decide guardar silencio, Dios decide no hablar, o si venía hablando de cierta forma, luego tú lo quieres escuchar así y no está. Es bien padre el tema de la voz de Dios en el desierto, y creo que es algo que tú nos acabas de enseñar en esta parte, ¿no? Sí, fíjate que alguna vez escuché un predicador decir, en el desierto es cuando más ves la mano de Dios. Y decía, en el desierto fue cuando Israel vio el maná, vio la nube, vio el fuego, vio todas esas manifestaciones de Dios. Y decía, aunque pases un momento difícil, dijo, es en tu desierto donde más vas a ver la mano de Dios. Wow. Y en esto que yo estaba pasando, en algún momento me quise como perder o desenfocar viendo todo lo que sentía y en este pensamiento, mi mismo pensamiento de cómo, o sea, si mi papá te servía, si Dios, el llamado que le hiciste, dio su vida, o sea, ha dado su vida por la iglesia, por las personas, ¿por qué ha estado ahí? ¿Por qué le pasa esto? O sea, ¿por qué él? Y en algún momento quise caer en ese pensamiento, ¿sabes? Sí. Hasta de decirlo, o sea, entonces no eres tan justo. Sí. Está viendo gente que hace maldad y que le hacen mal a las personas y viven años. Y él que sencillamente ha puesto su vida en servirte, tenga una enfermedad así, y ya todo terminó. Y sí me cuestioné, entré en un lapsito pequeño de eso, pero en ese lapso fue cuando sencillamente dije, ok, estoy desenfocando mi mirada de quién es Dios, y no puedo permitirlo en este momento. Wow. No puedo permitirme que lo que mi corazón siente lo desenfoque para culpar, para herir, para agobiarme, para salirme del camino. Más bien tengo que ver qué Dios va a hacer en este tiempo.
qué Dios va a hacer en esta temporada, poner mucha atención y abrir los ojos. Fue cuando pasó esta parte en donde te digo que dije, o vivo sin creer, pero yo decido vivir creyendo. O sea, en esa parte sí dije, prefiero vivir esta temporada con mis ojos abiertos, a ver el maná, a ver el fuego, a ver el cómo abres el mar, que vivir renegando de por qué. Y cuando lo hice, o cuando en realidad lo acepté, fue cuando vinieron estas palabras. Y fue cuando vi la mano de Dios suplir económicamente, vi la mano de Dios suplir emocionalmente, trayendo paz. Vi a Dios de alguna u otra manera. Empecé a ver cosas que sucedían y dije, es Dios obrando y Él está aquí. Wow. ¿Y cómo es esa transición entre darte cuenta que ya estás saliendo o que estás entendiendo como que el propósito, ya no el estarnos preguntando el por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué estoy pasando esa temporada? ¿Por qué tuvo que pasar aquella situación? Y pasar esa transición del para qué, y pareciera como, no sé, como que cuando tú empiezas a cambiar esa manera de ver las cosas del por qué al para qué, también como que empiezas a ver la luz al final del túnel. ¿Y cómo es esa transición para ti de decir, ok, ya aprendí y ahora qué viene? Creo que la parte transicional en eso está todavía en que, ok, ya aprendí o sea, ya entendí como para dónde era o qué era lo que querías de mí, pero ahora quizás necesitas que vea que lo estoy aplicando. O sea, llevarme al ya sé para lo estoy haciendo. Wow, sí. Y creo que esa ha sido mi transición y lo que me ha llevado a mejorar muchas de las cosas. Yeah. Cuando antes de que mi papá falleciera un mes antes, recuerdo que Dios volvió a hablarme y me di otra cita y es la siguiente parte de cuando Dios le habla a David para decirle que no va a faltar quien se siente en el trono. Y entonces ese mes antes me da en donde Dios le habla a Salomón y le dice, yo voy a cumplir la promesa que le hice a David, tu padre. Y una de las partes más fuertes de ese verso es cuando le dice, pero tu padre hoy ya no está. Dice, así que yo te seré por padre. Uf. Eso fue en mayo. Cuando dijo eso, yo dije, ok, Dios, vas a jugar conmigo. Y recuerdo que esa vez volteé con mi esposa y le dije, mi papá se va a ir el día del padre. Y sí, fue un domingo 19 de junio. Creo que fue 19 el que cayó el día del padre el año pasado. Y recuerdo que ese vez yo prediqué en el funeral de mi papá y hablé todas estas cosas y una de las palabras la palabra que yo di ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, pues tú sabes que te amo. Y se lo pregunta 3 veces. Sabemos la historia y al final Pedro le dice, pues tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y yo decía, le decía a la gente que estaba en el funeral, la veía pastores, amigos de mi papá y demás. Y yo les decía, a veces que no sabemos responder a los cuestionamientos de las circunstancias. Y hay veces que ni siquiera sabemos cómo responderle a Dios en los cuestionamientos que muchas veces nos hacen.
dije, pero Dios es con nosotros, así como fue con Pedro. Y al final, es lo que le dice a Pedro, le decía, parafraseando, le dice a Pedro, ok, no te preocupes, yo sé que no sabes cómo responderme hoy, pero sé que va a llegar el día en que lo vas a poder hacer. El día en que entregues tu vida por este mensaje, en que entregues tu vida por mí. Y esa vez yo dije, ok, y yo le decía a Dios, no sé cómo responder a lo que está pasando hoy. Aún cuando había pasado todas esas cosas, de que Él había hablado a mi vida, de que había aceptado vivir creyendo, aún en ese momento le dije, no sé cómo responderte hoy, no sé cómo responder a que mi papá sí haya ido, no sé cómo responder en que ahora está mi mamá, está mi hermana, ahora no sé cómo responder a que la iglesia no está en el mejor momento, ¿sabes? A que no estoy al 100%, a que todas esas cosas, no sé cómo responderte. Y de verdad sentía a Dios decirme, no sabes, pero hoy no sabes, pero va a llegar el día en que sí lo vas a saber. Y lo he sentido así, en que a partir de ese momento, Dios ha ido trayendo cosas a mi vida que lo único que han hecho es acercarme más a responder como Él espera que responda. Wow. Porque cuando mi papá fallece y todo, a los 15 días, nosotros estábamos buscando otro lugar porque en el que estábamos ya era muy chico para las personas que éramos en la iglesia. Estoy diciendo que había gente que no estaba yendo a la iglesia, que habían algunos que se habían ido, aún así no cabíamos en el lugar, y a las 15 días de haber muerto mi papá viene alguien y me dice, yo había buscado lugares alrededor de donde estábamos, más grandes, y había un lugar que se acoplaba súper bien para hacer la iglesia, 3 veces más grande que donde estábamos, por $1,000 de diferencia, o sea, nada de lo que pagábamos, pero la persona que estaba ahí no lo quería soltar. Y entonces dije, pues no, ni modo, no se puede. 15 días después de que mi papá fallece, viene la persona y me dice, el lugar se desocupó, ¿lo quieres? Dime ahorita. Wow. Y yo le digo, y lo primero que dije fue, a ver, Dios, ¿de qué se trata esto? No es el mejor momento de la iglesia. O sea, hay muchos que se fueron, hay personas que bajaron sus manos con las que yo no cuento su apoyo, y para movernos es acondicionar el lugar, es invertir dinero, es invertir tiempo para el cambio. Y viene y esto me dice, ya ahorita, pero necesito que me digas, ¿cómo está eso? Y recuerdo que en mi cabeza solamente retumbó, porque tú decidiste vivir creyendo. Wow. Wow. Y sí, nos embarcamos luego en una deuda de alrededor de 140,000, 150,000 pesos para recondicionar el lugar, más la renta, más el cambio, más el dejar un lugar atrás y volverlo a arreglar como estaba. De locos. Bastante loco. O sea, de verdad en este momento le decía a Dios, no estoy bien, y me pasaba, estábamos en el lugar, al lugar tuvimos que hacer remodelaciones con tabla roca, limpiar, meter instalación eléctrica nueva porque no tenía, y me tocó a mí entrarle, como dicen, de chalán de albañil y todo. Y creo que estaba ahí y yo le decía, Dios, no me siento bien. O sea, mi papá se acaba de ir y yo, déjame llorar un rato. pero cada vez que yo decía eso, de verdad retumbaba en mi cabeza, tú decidiste vivir creyendo. Yeah. Wow. Híjole, yo creo que
vamos a ir cerrando ya. Vamos a ir cerrando y para esas personas que están atravesando un desierto ministerial en los cuales no están seguros de su propósito, no están seguros si están en el momento correcto, en el lugar correcto, con no sé, con el ministerio correcto, ¿qué consejos tú les podrías dar a esas personas? Una de las cosas que yo hice fue poder conectar con Dios de tal manera que me di cuenta que mi corazón, que lo que yo sentía en mi corazón venía de Él. No hacerle caso a alguien que me decía, ya hazlo, ya muévete. Ni siquiera, bueno, se ve raro, pero mi esposa me decía, hazlo, ándale, muévete, vámonos, vamos a hacer iglesia, ándale. Y tenía muchos meses diciéndomelo. Y decía, no, espera. Hasta que el momento en el que lo sentí demasiado fuerte, tan fuerte que internamente me aturdió, dije, ese es el momento. Y lo que yo puedo decirle a alguien que ministerialmente está pasando por esto es, conecta con Dios. Conecta con Dios de tal manera que Él puedas escuchar y sentir tan fuerte en ti que te aturda, en donde sea tanto la necesidad de hacerlo que fuerte quiero contigo. Una de las primeras cosas que siempre yo puse en mi cabeza es que todo se mueve, que no todo siempre será lo mismo. Y es una de las cosas que Dios, cuando en el diluvio Dios le dice a Noé, a partir de ahora, así como hay día, también hay noche. Todo va a ir cambiando. Y en ese cambio, todo siempre va a tener un propósito, aunque yo muchas veces no lo entienda. Pero aunque no lo entienda, no quiere decir que no está pasando nada. Y en esa cuestión, si alguien en este momento está pasando por un desierto emocional y que dice no le hallo sentido, te puedo decir esto: todo lo que vivimos es como una semilla. En algún momento tiene que caer a la tierra y morir. Todo es parte del proceso, es parte de los ciclos. Pero así como toda es una semilla y todo tiene que morir, todo tiene que dar un fruto también. Wow. Híjole. Pues ya nos aventamos una hora de una hora de una buena charla. Para aquellos que nos están escuchando y que están atravesando un momento difícil, un desierto, ya sea ministerial o emocionalmente, de las cosas que yo siempre también voy a recomendarte sería que busques a alguien con quien platicar. Busca un amigo, acércate a tu pastor. Y si tú eres pastor, pues acércate a algún otro amigo, a algún otro pastor, a tu esposa. Sé sincero, no te encierres en ti. Y bueno, espero que esta plática, lo que Chris hoy nos está compartiendo, sea de edificación para tu vida. De esta forma me gustaría ir terminando ya este episodio. Chris, muchas gracias por esta gracias a ti. Entrevista. En serio, gracias a ti, man. Muchas gracias, porque no tienes idea cuánto conecto con tu podcast. Ya no nos dejes semanas sin subir episodio. Ya sé. Y aún es parte de eso. Mira, una de las cosas que también quiero decir a todos, y parte de aprender a poder sobrellevar nuestros desiertos, es aprender a masticar las cosas. Y en esta temporada en donde he visto de que sí, en los últimos 2 episodios he llevado un mes en algunos, de verdad he estado en el proceso de masticar todo y de sacarle lo mejor para poder enfrentar mejor las cosas. Pero no, de verdad, gracias Rick por invitarme, neta, creo lo que para mí es genial, es un honor estar en el búnker.
No, hombre, en serio, el honor es mío. Gracias por haber aceptado. Y pues bueno, aquellos que me escuchan, sigan a mi amigo Chris en redes sociales. Lo pueden encontrar así como Chris Prix. Rix. Es con doble S y todo junto. Chris Prix. También tiene su Instagram de propio Maku del podcast. Puedes así encontrarlo. Ya sea su personal, que es Chris Prix, o Maku en Instagram. Búsquelo en redes sociales. Síguelo, escucha su podcast. Tienes que escucharlo de verdad. Escúchalo, te animo bastante a que lo escuches. Vas a encontrar muy buen contenido allí para aquellas personas que están levantando un ministerio, que están iniciando un proyecto o que no se animan a iniciarlo. En serio, les animo mucho que puedan escuchar a mi amigo Chris. Y Chris, en serio, de nuevo muchas gracias. Espero no sea la última vez que podamos hacer algo juntos. No, no, no. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti de verdad y a todos los que están escuchando y claro que vamos a hacer cosas juntos, vas a ver que sí. Yeah. Pues bueno, esto es todo. Gracias familia del Búnker por escucharnos. Que pasen un muy buen día y pues bueno, ya está. Dios con ustedes.